Magic the Gathering, Ikoria, Mundo de Gigantes, El Vínculo Quebrado, de Django Wexler, narrado por Alex Pasi, traducción no oficial por Ángela Oliván. Capítulo 1. Luca encontró lo que buscaba siguiendo el zumbido de las moscas carroñeras. La oveja yacía donde había caído, escondida en un pliegue del suave pasto ondulado. Su pelaje blanco y lanudo estaba manchado de sangre marrón, pero las únicas heridas estaban en su cabeza. La parte superior de su cráneo había sido retirada, un trabajo tan limpio como el que cualquier cirujano de Dranith podría hacer, y el cerebro había sido extraído. Las moscas que habían llevado a Luca al cadáver se agrupaban densamente alrededor de los vidriosos ojos y la lengua floja de la pobre criatura. Una pesadilla, sin duda, pensó Luca, tocando el cuerpo con su bota. Las moscas salieron volando como si estuvieran ofendidas, y él las espantó. Cualquier otra cosa se habría comido más presa. «¡Tenemos huellas, capitán!». Efa se acercó, echándole a la oveja muerta solo una mirada de reojo. Era diminuta, la cabeza solo llegaba al hombro de Luca, y su rostro de querubín con sus rizos rubios llevaba a mucha gente a asumir que era dulce. Luca, que la había visto destripar a un cargador de 3 cuernos con un cuchillo de carnicero, ya no cometería ese error. «Dirigiéndose al sur», dijo Luca, lo que significaba que hacia Dranith, la gran ciudad a la que llamaban hogar, lo que significaba que tenían un problema. «Dirigiéndose al sur», confirmó Efa. Luca gruñó, pero no se sorprendió. Cualquier cosa que se alimente de cerebros no va a estar satisfecha con las ovejas durante mucho tiempo. Estaban en el cuarto anillo, el más lejano de las zonas defensivas concéntricas de Dranith, dedicadas al pastoreo y a la tala. Escuadrones de soldados, conocidos por todos como las capas de cobre, por las bandas de cobre y los botones de sus uniformes, patrullaban la ciudad de día, y a veces de noche, pero el cuarto anillo era demasiado grande para barrerlo completamente y por lo tanto no tenía habitantes humanos permanentes. Los pastores y leñadores se retiraban a las aldeas bien vigiladas del tercer anillo por la noche. Luca no tenía ninguna duda de que el monstruo también se dirigía en esa dirección. Cuando llegara, habría una carnicería. Aunque cualquier capa de cobre daría su vida para defender a Dranith de los monstruos. Las fuerzas de defensa locales no estaban equipadas para asumir algo así de mortal. Afortunadamente, ahí es donde entramos nosotros. Se habrá ocultado durante el día, dijo Luca, mirando al sol. Tenemos una pequeña posibilidad de encontrarla a tiempo. Seguiremos adelante y dejaremos que venga hacia nosotros. Efa habría estado en su derecho de gemir. Se habían esforzado por llegar aquí, y las órdenes de Luca significaban otra larga marcha seguida de una noche de insomnio. Pero Luca no la había hecho su sargento por nada. Saludó, con el puño sobre el corazón, y se dio la vuelta. Un momento después, con los dedos en la boca, soltó un chillido, un silbido penetrante, un sonido que siempre parecía demasiado fuerte para venir de la pequeña mujer. Luca se reunió con el resto de su equipo, formalmente el primer escuadrón especial de intercepción, aunque su rama era llamada normalmente los especiales. En el camino era amplio y bien pavimentado, recto como todos los caminos que conectaban a Dranith con el interior, permitiendo el rápido movimiento de tropas en caso de emergencia. A ambos lados, los campos suavemente ondulados, salpicados de racimos de mullidas ovejas blancas, daban paso a un cinturón de bosques, un poco más al sur. En la otra dirección, la pradera se extendía hasta donde alcanzaba la vista, rota solo por los grupos de colinas de color marrón rojizo. Era un país salvaje. Los vastos desechos de Savai. Nada más que hierba seca y monstruos durante cientos de kilómetros, aquí y allá. Formaciones cristalinas se elevaban en el cielo, cuyos lados brillaban de color blanco con la luz del sol de la tarde. Los otros 3 miembros de su equipo se habían reunido en respuesta al silbido de Efa. Gox y Ghedra eran gemelos, hermano y hermana, ambos de más de 1,80 m de altura e igualmente anchos. Cada uno tenía la larga empuñadura de una espada gigante con gancho para matar monstruos sobre un hombro. A su lado, Nick. Era una figura más delgada, aunque todavía una cabeza más alta que la de Efa. Su brillante pelo carmesí colgaba de una coleta, metido bajo el ancho marco de su enorme ballesta. De su cadera colgaba un carcaj de pernos como lanzas en miniatura. Los 5 llevaban abrigos pesados, símbolos del ejército de Dranith, largos guardapolvos de cuero con un cristal verde facetado en el hombro derecho. Más cristales aseguraban el cuello de Luca, marcando su rango, y todos ellos eran funcionales, así como decorativos. Brillarían al acercarse la mayoría de los monstruos. Nunca era una advertencia completamente confiable,
pero las capas de cobre habían aprendido a aprovechar cualquier ventaja que pudieran conseguir. Effa repitió las órdenes de Luca a los demás, y Nick compensó el estoicismo del sargento con el volumen y la variedad de sus maldiciones. Ghedra y Gox tomaron la noticia encogiéndose de hombros, ajustando sus mochilas y las correas que sostenían sus enormes armas en su lugar. Después de un corto descanso para devorar las raciones de campo, el escuadrón se dirigió al sur a un ritmo constante. Para cuando el sol poniente convirtió el cielo occidental en sangre, ya estaban en las afueras del bosque. Luca encendió un farol y los mantuvo en movimiento un rato más, mientras las nubes pasaban de rojo a púrpura y finalmente se desvanecían a negro. Las primeras estrellas parpadeaban entre las ramas de los árboles cuando llamó a un alto, levantando el farol sobre su cabeza. «Esto debería ser lo suficientemente lejos», dijo Luca. En algún lugar del norte, la pesadilla saldría arrastrándose de cualquier madriguera que hubiera encontrado, con hambre de nuevo y oliendo a los humanos y animales de las aldeas del tercer anillo. «Sargento, encuéntrenos un buen lugar». «Delo por hecho, capitán». Effa tomó la linterna y se salió del camino hacia el bosque. «¿Qué está pensando?», dijo Nick. «¿Patrón de rango medio?». «Algo así», dijo Luca. «No hay más remedio». Nick hizo un gesto. «Es peligroso». «No hay manera de evitarlo», dijo Luca. «A juzgar por la cantidad de terreno que cubrió ayer, esta cosa no se mueve hasta la oscuridad total. Si mantenemos nuestra distancia, podría adelantársenos. Y si nos acercamos demasiado, es probable que alguien le arranque en la cara», dijo Nick. «Alegre como siempre», dijo Luca. «Yo soy el que va a jugar a ser el cebo, así que, ¿de qué tiene que preocuparse?» «Solo está preocupada por su cara bonita», intervino Gox. «No se preocupe, capitán», dijo Ghedra. «Seguiré aceptándole incluso después de que lo destrocen». «Muy generosa», dijo Luca secamente. Desde que había anunciado su compromiso, las burlas de Ghedra eran implacables. «Pero tratemos de hacer esto manteniendo mis mutilaciones al mínimo, ¿de acuerdo?» «Aquí», dijo Effa, deteniéndose en un pequeño claro rodeado de árboles. «Esto servirá». Luca miró al suelo con ojo experimentado y asintió con la cabeza. «Será suficiente. Gox y Ghedra en los flancos, Nick en la retaguardia. Sargento, prepárese y luego únase a ella». «Entendido», dijo Effa, arrodillándose y desplegando su pesada mochila. Empezó a extraer las herramientas del oficio de trampero, gatillo de resorte, bobinas de alambre metálico delgado, ganchos de púas atados a redes de acero hilado. Luca juzgó dónde estaba colocando las trampas y luego se sentó contra un árbol a unos metros de distancia. Ghedra, abruptamente, intercambió unas palabras tranquilas con su hermano y desapareció en los árboles de un lado, yendo Gox al otro. Se movían sorprendentemente silenciosos para su tamaño, y pronto se perdieron de vista. Nick desenganchó su ballesta y comenzó a trabajar con la palanca de pie para amartillarla. El mecanismo, moviendo la cuerda del arco, centímetro a centímetro hasta que estuvo rígida con una tensión apenas contenida. Le asintió a Luca con la cabeza y desapareció entre los árboles también. «Todo listo, capitán», dijo Effa, cerrando su mochila de nuevo. Para el ojo no entrenado, la hierba del claro no había cambiado, pero Luca no habría querido poner un pie en ella. La sargento se echó al hombro su mochila y se acercó, evitando sus propios cables trampa. «¿Listo para el señuelo?» «Ábrala, sargento. Luego ocúltese. Quiero que esta cosa esté bien enfocada cuando entre». La orden era innecesaria, por supuesto. No era la primera vez que lo hacían, ni siquiera la 50ª. Pero decirlo en voz alta hacía que Luca se sintiera mejor, incluso después de pasar la mitad de su vida en los capas de cobre, y los 2 últimos años como capitán en los especiales. Momentos como este hacían que su pulso se acelerara y sus palmas picaran. «Es perfectamente racional», se dijo a sí mismo, mientras Effa seleccionaba un pequeño frasco de entre los muchos de su surtido. Cada monstruo es diferente, nunca se sabe si este va a ser el que haga algo inesperado. El frasco, cuando Effa lo abrió, desprendió un olor increíblemente acre en el aire. Algo así como un cruce entre cebolla cruda y carne podrida. Effa olfateó, lo encontró satisfactorio y lo dejó frente a Luca. Le ofreció un saludo y luego siguió a Nick entre los árboles. Luca se quedó solo en el claro, con el farol a sus pies junto al bote. Ahora solo esperemos a que esta cosa le guste lo que huele. Pasó un cuarto de hora, luego otro. Las manos de Luca se apretaron y se frotó los nudillos contra la empuñadura de la espada en su cinturón. Un viejo hábito nervioso. «Si se nos ha adelantado, si no muerde el anzuelo». Una chispa brilló en la profundidad del cristal de su hombro. La luz más tenue imaginable al principio, pero creció de manera constante hasta convertirse en un débil brillo verde. «¡Allá vamos!».
La pesadilla se deslizó en el claro como una sombra de tinta, insinuándose fuera de la oscuridad. Era grande, más alta que un caballo y mucho más larga, con 8 largas patas que terminaban en garras separadas. Una cola de látigo serpenteante se curvaba por detrás, y su cabeza en forma de diamante se elevaba sobre un largo y sinuoso cuello tachonado de púas óseas. 3 pares de ojos rojos, todos brillando como brasas, coronaban una larga mandíbula llena de colmillos como sacacorchos, con un par de lenguas como gusanos entre ellos. Luca odiaba las pesadillas. Eran menos comunes que los felinos aquí en Savai, pero a menudo más peligrosas, por lo que a menudo se llamaba a los especiales para que se ocuparan de ellas. «Dame un buen y honesto felino cualquier día en lugar de esto», pensó Luca. La cosa los había avistado, girando la cabeza para echar una mirada con los 6 ojos. Sus lenguas se movieron, saboreando el aire. Luca puso una mano en su espada mientras se acercaba, moviéndose en suaves curvas como una anguila, ondulando en el agua. Con el cuerpo deshuesado y flexible, sus pies apenas hacían ruido. «Así es», murmuró Luca. Puso su mano sobre su espada. «Aquí estoy». Trató de no imaginar su propia cabeza, abierta quirúrgicamente, con el cerebro devorado. «La cena está lista, ven y tómala». La pesadilla dio un paso hacia adelante, ahora a solo unos metros, luego otro, preparando sus patas traseras, preparándose para abalanzarse sobre este extraño humano que inexplicablemente no huía. Se movió, lista para saltar. La trampa de Efa se disparó con un chasquido metálico. Ambas bandas de redes metálicas se levantaron del suelo del claro, arrastradas por encima y alrededor de la criatura, hasta que se tensaron. Las púas que miraban hacia adentro se clavaron en su piel escamosa, con ganchos que mordían profundamente. La pesadilla gritó con un sonido de 2 tonos como una trompeta mal afinada. Se lanzó hacia adelante, tensando la red, pero los cables metálicos que la conectaban a los árboles aguantaron, las ramas temblando con la fuerza de la criatura. Luca sonrió mientras sus garras anteriores se agitaban impotentes en el aire. 1 metro delante de él. Su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando logró liberar una extremidad, dislocando lo que hacía servir de hombro. Los ganchos de púa se soltaron, dejando caer sangre negra, y se abalanzó sobre él con las garras extendidas. Luca apenas sacó su espada a tiempo, deteniendo la garra descendente, y la fuerza de la pesadilla casi le arrancó el arma de las manos. Se arrodilló, sujetando la hoja con su mano, evitando las garras a pocos centímetros de su cara. «¡Acaben con ella!», gritó Efa. Gox y Ghedra emergieron de la maleza simultáneamente con rugidos gemelos. Cada uno de ellos golpeó con una enorme hoja con ganchos a la pesadilla. Las armas mordieron profundamente, tallando a través de escamas oscuras, y el monstruo gritó de nuevo y se revolvió en la red, alejándose de Luca. Su cola se curvó, golpeando a Gox por detrás. Tropezó hacia adelante, casi enredándose en la red, y la pesadilla se retorció hacia él, con la mandíbula abierta. Ghedra liberó su espada y volvió a balancearse, casi cortando una de las extremidades traseras de la criatura. Luca se puso de pie y se lanzó al frente, espada en mano. Su arma se hundió en la mejilla de la pesadilla, pegando su cabeza contra su cuerpo. La sostuvo ahí, poniendo todo su peso en la hoja, mientras Gox retrocedía. Las garras rasgaron el césped con sus pies. «¡Cuando quieras, Nick!», gritó Luca. «Menos prisa, maldita sea», le gritó la francotiradora. «Estas cosas no se pueden apurar». «¿Quieres simplemente dispararle?». Con Gox fuera de alcance, la pesadilla se volvió hacia Luca, haciéndole caer con fuerza. Este se revolvió hacia atrás en la tierra mientras la pesadilla se alzaba sobre él, con su espada aún clavada en la cabeza y las fauces abiertas de par en par. La ballesta de Nick restalló y una flecha apareció en la boca abierta del monstruo, incrustada en la parte posterior de su garganta. El impacto hizo retroceder la cabeza de la criatura y su cuerpo se revolvió salvajemente. Pero estos eran sus estertores de muerte. Su cabeza golpeó el césped con un golpe, con la mandíbula todavía funcionando mientras el brillo rojo se desvanecía de sus ojos. «Había que entrar por la garganta», dijo Nick, caminando de vuelta al claro con su arco sobre su hombro. Demasiado hueso en el camino para intentarlo por la frente, solo lo habría hecho enojar. «Uno de estos días va a conseguir el disparo perfecto después de que me arranquen la cabeza», dijo Luca. Extendiéndole una mano, Nick la agarró y la ayudó a levantarse. «Si lo hago, ¿puedo tener su cuchillo de repuesto? Siempre me ha gustado el que tiene la pequeña águila dorada en la empuñadura». Efa trató de disculparse durante todo el camino a casa. «El fracaso es mío, capitán. Si mi trampa hubiera estado mejor posicionada...». «El problema no era la posición, sargento», dijo Luca. «Esa cosa se movía como si no tuviera huesos. No podía haber previsto esto». «Podría haber...». «Suficiente», dijo Luca, dándole una palmada en el hombro.
El monstruo está muerto y nosotros no. Eso es lo que importa. Y nos deben 4 días de permiso. 4 días sin nada que intente matarnos, dijo Nick. 4 días sin tener que levantarse al amanecer, dijo Ghedra. Lo que significa 4 noches de beber y dejar el maldito bar seco, añadió Gox. Brindemos por eso, dijo Nick. Hay 1 o quizás 3 botellas con mi nombre en ella. Luca sonrió para sí mismo con las bromas. La verdad es que él también tenía una botella esperándolo. Cosas de primera calidad del sur de las que había hablado con un amigo comerciante. Pero no era la botella lo que lo perseguía en sueños, sino una piel suave y oscura, y un sedoso pelo de cuervo. 4 días de permiso. Desde luego había peores opciones. El camino se hizo más ancho y con más tráfico mientras se dirigían hacia Dranith. El tercer anillo estaba más patrullado y salpicado de aldeas amuralladas y vigiladas. El límite con el segundo anillo estaba marcado por un muro de piedra de 2,5 metros de altura, con un pasillo para los guardias y cristales de advertencia a intervalos regulares. Esta era la capa exterior de las verdaderas defensas de Dranith, destinadas a alejar a las criaturas más pequeñas. Un monstruo realmente grande podría abrirse paso, pero no sin ser detectado. Los guardias de la puerta saludaron inteligentemente cuando los especiales pasaron, y miradas de admiración siguieron al escuadrón cuando pasaron al segundo anillo. Para la mayoría de los capas de cobre, unirse a los especiales era solo una fantasía, pero era raro encontrar a un joven soldado que no esperara formar parte de la élite algún día. Ese había sido Luca alguna vez. ¿Cómo cambian los tiempos?, pensó, mientras sonreía a una chica de cara lozana con un uniforme recién acuñado. El segundo anillo era el corazón del interior de Dranith, un amplio cinturón de terreno llano donde cada metro cuadrado disponible estaba plantado con cualquier cultivo que soportara. Vastos campos de trigo se extendían desde el muro, en colinas niveladas o en terrazas convertidas en más tierras de cultivo durante generaciones de trabajadores agricultores. Donde el suelo no era bueno para el grano, había patatas o viñas. Las sobras iban a los cerdos y a los pollos. Todo lo que se podía utilizar se aprovechaba. Los ancianos de la ciudad eran inflexibles. Hoy en día, Dranith podía ser fuerte, pero los monstruos de Ikoria nunca se detendrían, y llegaría un día en que la ciudad necesitaría cada pedazo de sus reservas. Se le decía a todos los escolares lo cerca que había estado la ciudad de la destrucción, en varias ocasiones, y la necesidad de que cada ciudadano hiciera su parte para evitar que volviera a suceder. Más allá del segundo anillo estaba la muralla secundaria, un nombre poco impresionante para una fortificación verdaderamente imponente. Tenía 6 metros de altura. Era lo suficientemente ancha para que 4 hombres caminaran uno al lado del otro, recubierta de lisas baldosas de piedra que no ofrecían ningún asidero para garras o garfios. Además de los cristales de advertencia en sus altos minaretes de piedra, había ballestas en torres a intervalos regulares, con sus enormes pernos de púas y bobinas de cadena apiladas a su lado. Las patrullas eran constantes, no solamente ordinarios capas de cobre, sino también lanceros y magos fuertemente armados del cuerpo arcano. Las puertas estaban abiertas, un flujo constante de carros y otro tráfico que salía de la ciudad. Pero Lucas sabía que un mecanismo de contrapeso con resortes podía cerrar de golpe las enormes puertas en segundos. El primer anillo había sido una vez todo el dominio de Dranith. Toda la ciudad había sido capaz de protegerse de los monstruos que la asediaban. Ahora había sido tomada en gran parte por extensos complejos militares. Filas de cuarteles, campos de entrenamiento y edificios administrativos se extendían entre la muralla secundaria y la ciudad propiamente dicha, dedicados a instruir y equipar a la siguiente generación de capas de cobre. Aquí también había industria, forjas y fundiciones, talleres y centros de investigación arcanos. Por encima de todo esto estaba la muralla de la ciudad, el orgullo de generaciones de ingenieros, desde el momento en que se había colocado la primera piedra. En las brumosas profundidades de la historia de la ciudad, nunca había sido traspasada. No importaba qué monstruos llegaran de la llanura, qué monstruos enviara Ikoria contra ella. Dranith, la invencible, había perseverado, prosperando donde otros santuarios habían caído en fuego y sangre. Las almenas de piedra, erizadas con ballestas y otras armas pesadas, envueltas en magia protectora, se alzaban sobre el primer anillo como un acantilado de piedra, apenas concebible como algo construido por manos humanas. Y más allá de eso, por supuesto, estaba la ciudad en sí, la amada Dranith de Luca, con sus agujas de cristal, sus puentes radiales rectos, sus mercados sinuosos y restaurantes empotrados en la pared, y parques inesperados.
un oasis de seguridad en el centro de un mundo peligroso. En el centro de todo esto estaba la ciudadela, construida alrededor de la enorme forma del Argalito, el mayor cristal jamás descubierto en Sabay. Era el eje de la defensa de la ciudad. Estudiando los parpadeos en sus profundidades, los magos de los capas de cobre podían seguir a los monstruos a medida que se acercaban y dirigir sus recursos en consecuencia. También resultaba ser el hogar de la mujer más hermosa del mundo. Luca sonrió más y aceleró sus pasos. La mujer más hermosa del mundo lo miró sobre sus gafas de media luna. ¿Podrías por favor tomarte esto en serio, Luca? Lo hago, Luca protestó. Te dije... Jirina miró el papel en su escritorio. Era grande y negro y se escurría de una red. Creo que un capitán de los especiales puede ser un poco más informativo que eso. Era una pesadilla, ya sabes cómo son. Muchos ojos rojos, muchas puntas, algo desagradable. Luca se dejó caer en una de las sillas de la oficina. ¿Qué importa? Recoger datos es una de las claves de nuestra defensa, dijo Jirina, rasgando el papel con la estilográfica. Estoy bastante seguro de que la clave de nuestra defensa es salir allá afuera y matar a esas malditas cosas. Mientras sepamos cómo matarlos y de dónde vienen, lo que les gusta comer y los olores que los atraen. Está bien. Luca levantó sus manos, dándose por vencido. Es importante, lo entiendo. ¿Pero no te lo dirán todo sobre esa cosa cuando la destripen? Tengo que hacer una presentación al general antes de eso, dijo Jirina. Miró un reloj en la pared de la oficina e hizo un gesto. De hecho, debería prepararme ya para ello. Empujó su silla hacia atrás de un escritorio y se puso de pie, alta y delgada, de piel oscura y cabello negro. Jirina nunca fallaba en dejar sin aliento a Luca, incluso con el corte poco favorecedor de un uniforme de gala. Él se levantó también y la interceptó cuando se dirigía a la puerta. ¿Eso es todo?, dijo, sonriéndole. ¿No te alegras de verme? Por supuesto que estoy feliz de verte, Luca. Jirina se detuvo frente a él, su expresión suavizándose un poco. Siempre estoy feliz de verte. Me alegro que estés bien. Ahora mismo es solo que... Sacudió la cabeza y revolvió su cabello con sus dedos. Ya conoces al general. Conozco al general. Déjame adivinar. Estarás sentada en una fila con otros 40 oficiales, te levantarás durante 2 minutos, les dirás que todo está bien y te sentarás mientras discuten 1 hora sobre la asignación de grano. Probablemente. Jirina lo miró por el rabillo del ojo. ¿Y qué? Luca se deslizó detrás de ella y le rodeó la cintura con sus brazos. Jirina se apoyó en él, su peso cálido y reconfortante, el apoyo de su barbilla en su hombro. Pues sáltatelo, sabes que quieres hacerlo. Pero el general... Creo que te perdonará. Luca presionó sus labios contra el cuello de Jirina y sintió su escalofrío. ¿De qué te sirve tener como padre al hombre más poderoso de Dranith si no puedes faltar a la clase de vez en cuando? Eres imposible, dijo Jirina. Pero no se apartó mientras Luca le besaba el cuello hacia la oreja. Y supongo que tienes una alternativa en mente. Tengo 4 días de permiso. Puedo decirte cómo me gustaría pasarlos. Luca la apretó un poco más fuerte contra él. Además, te he traído un regalo. Vino de sangre, del bueno. ¿Y dónde has encontrado eso? No quieres saberlo. Probablemente no. Jirina suspiró. Supongo que el teniente Seiko puede entregar el informe. Por supuesto, murmuró Luca, deslizando sus manos por sus costados. Tengo absoluta fe en el teniente como se llame. Jirina agarró con firmeza las manos errantes de Luca y las separó. En la oficina no, Luca. Entonces salgamos de la oficina, ¿sí? Jirina le lanzó una severa mirada. Entonces su verdadera sonrisa se abrió paso. La sonrisa de la que él se había enamorado, amplia y genuina y un poco traviesa. Era difícil de encontrar, algunos días bajo la armadura de la capitana Jirina, hija del gran general Kudro, pero siempre estaba ahí, oculta en algún lugar. Más te vale que lo del vino de sangre no sea broma. Luca puso su mano sobre su corazón en un saludo simulado. Nunca. Las habitaciones de Jirina en la ciudadela eran un compromiso entre su rango oficial y su posición no oficial. Como mera capitana de personal, solo tenía derecho a una simple suite de 2 habitaciones. No mucho más espacio que el que Luca tenía en el cuartel, debido a que era la hija del general Kudro, comandante de todo el ejército de Dranith. Esta suite de 2 habitaciones estaba en el último piso de la ciudadela, con amplias ventanas que daban a la ciudad, en lugar de estar enterrada en las profundidades de la gran fortaleza con solo velas para dar luz. También tenía una gran cama en lugar del estrecho catre de Luca.
No es que nunca se las arreglaran en el catre, por supuesto, pero el tener espacio para estirarse hacía que el sueño nocturno fuera mucho más placentero. Ahora, Luca abrió los ojos y bostezó, viendo las líneas de luz solar que se escabullían en el suelo entre las persianas y saboreando la desacostumbrada sensación de despertarse mucho después del amanecer. Jirina yacía desnuda a su lado, habiendo empujado las sábanas a los pies de la cama mientras dormía, como casi siempre hacía. Estaba boca abajo, con la cara aplastada contra la almohada y la frente arrugada como si estuviera pensando profundamente. Luca quería pasar una mano por la curva marrón de su cadera, pasar sus dedos por los tensos músculos de su espalda, pero se contuvo. «Ella merece dormir tanto como yo», dijo. En lugar de eso, se levantó y entró en la sala de estar, buscando algo para beber. La botella de vino de sangre estaba tirada sobre la mesa, arrastrando un hilo de color oscuro. Luca encontró una taza y una jarra, se sirvió un poco de agua y volvió a la cama para encontrar a Jirina sentada y estirada. Su cabello, liberado de su trenza, caía suelto y despeinado sobre sus hombros. «Toma», dijo Luca, entregándole la copa. Ella bebió con aprecio y se la devolvió. «¿Cómo te sientes?» «No tengo tanta resaca como debería». «Te dije que era del bueno». Su propia cabeza palpitaba, pero solo un poco. Con el mejor vino de sangre puedes beber toda la noche y apenas sentirlo por la mañana. Jirina sonrió torcidamente y luego miró la luz del sol que se arrastraba por el suelo. «Mi padre me va a fastidiar cuando se entere». Aceptó que nos comprometiéramos, así que solo se puede culpar a sí mismo. No es que le haya dado muchas opciones. Nunca me dijiste cómo lograste que se rindiera. «Persistencia», dijo Jirina con otra sonrisa. «Incluso tu padre debe tomarse días libres de vez en cuando». «Ay, te sorprenderías. Dice que los monstruos nunca lo hacen». Eso sí que sonaba al general Kudrow, admitió Luca. El hombre parecía estar hecho de hierro, un autómata más allá de las debilidades humanas. Era difícil imaginar cómo había terminado con una hija. En realidad era difícil imaginarlo relajarse lo suficiente como para enamorarse y ser padre. Tal vez se ha vuelto más duro a lo largo de los años. Ni Jirina ni el general hablaban de la madre de Jirina, y todo lo que Luca sabía era que había muerto hacía mucho tiempo. «Bueno», dijo, patinando sobre el momento incómodo. «Afortunadamente tú y yo no somos los únicos responsables de defender a Dranith. Creo que el resto de los capas de cobre pueden tomar el relevo durante un par de días». «No lo sé, Luca», dijo Jirina con un suspiro. «Debería al menos echar un vistazo. Podría haber algo». Hubo un fuerte golpe en la puerta de la sala de estar. Luca y Jirina se miraron uno al otro y terminaron juntos. «Algo importante». Los primeros especiales no estaban contentos de que su juerga fuera interrumpida y se lo dijeron a Luca tan pronto como entró en la pequeña sala de reuniones. «4 días, capitán», sentenció Nick. «Nos dijo 4 días. No puede arrastrarnos ahora. Es peor que cuando un gorila te saca del bar antes de que te hayas emborrachado bien». «Sabes que eso no pasa si tú pagas tu cuenta, ¿verdad?», dijo Ghedra. «¿Qué sabrás tú de pagar tu cuenta?», dijo Gox. «Siempre echamos un pulso por ella de forma justa y honesta», dijo Ghedra, sonriendo a su gemelo. «No es mi culpa que seas un debilucho». «Escuadrón reportando como se ordenó», dijo Efa. Sus ojos estaban inyectados de sangre, pero su espalda seguía recta y su saludo era nítido. «Gracias, sargento». Luca aclaró su garganta y levantó la voz. «Ya basta de quejarse, la cosa está caliente y ya vamos atrasados». Señaló la mesa donde colocó un mapa. Algo voló hacia el segundo anillo anoche. Se estrelló contra el suelo tras esquivar unas flechas de ballesta y se escondió en una pequeña granja. El comando del sector envió 20 espadas tras él, y solo 2 de ellas volvieron. Eso silenció a todo el mundo. Efa levantó la mano y Luca asintió con la cabeza. ¿Tenían esos 2 algo que decir sobre a qué nos enfrentamos? «Es sin duda un felino», dijo Luca. «Uno grande y volador. Obviamente, nada más allá de eso. Han estado vigilando la granja desde el muro y no se ha ido a ninguna parte». «Probablemente esté digiriendo», dijo Nick. «A los gatos les encanta hacer una gran comida y luego pasar días durmiendo». «Lo que sea que esté haciendo, vamos a ir tras él», dijo Luca. «Reúnanse en la puerta de la ciudadela en un cuarto de hora, con todo su equipo». Tenía que darles crédito. Con resaca o sin ella hicieron lo que se les había ordenado, y los primeros especiales salieron no más de 20 minutos después, tomando uno de los puentes elevados construidos para ayudar a los militares a evitar las calles atestadas de la ciudad. Al mediodía atravesaron la puerta de la muralla secundaria y entraron en el segundo anillo, tomando un camino curvo que se bifurcaba en el camino principal y discurría entre ondulantes campos de grano de finales de verano. «¿Cuál es nuestro enfoque, capitán?», dijo Efa.
De cerca de nuevo, dijo Luca. Esta vez ni siquiera Nick puso su habitual objeción. La francotiradora podría preferir atacar a larga distancia, pero eso era demasiado peligroso con los voladores. Darle la oportunidad de saltar al aire y no se sabe lo que podría hacer. Tratar de atrapar un monstruo cayendo en picado y con garras ya era bastante malo. Demasiadas criaturas podrían escupir ácido, respirar fuego, lanzar púas o amenazar de alguna otra manera desde fuera del alcance de la espada. Mejor empezar de cerca y mantenerlo así. «Ahí está la granja», dijo Ghedra. «Parece intacta desde aquí». «No me gusta», murmuró Gox. «Incluso un gato grande tendrá muchos lugares donde esconderse». Luca asintió con la cabeza. La granja que se veía se comprendía de 3 edificios, una casa de 2 pisos, rechoncha y de paredes gruesas con ventanas muy cerradas, además de una larga zona de procesamiento cubierta y un alto granero con techo de pizarra. Los 3 eran lo suficientemente grandes como para ocultar un monstruo, y el grano era lo suficientemente alto como para que pudiera esconderse en casi cualquier lugar. «Desenvainen las espadas», dijo Luca. «Quédense detrás de mí». El camino se ensanchó, uniéndose al amplio círculo de tierra removida que rodeaba los edificios de la granja. Un carro yacía de lado frente al granero, con un caballo muerto aún enterrado en sus restos, su sangre acumulándose en un charco de barro. Los cuerpos de los capas de cobre salpicaban el suelo, abiertos o hechos un ovillo alrededor de las heridas que los habían matado. Aquí y allá un uniforme rasgado aleteaba mientras el viento tiraba de él, pero por lo demás el patio estaba quieto. «No», pensó Luca, «no me gusta nada». Ahí dentro era más que probable que el monstruo los emboscara a ellos, en vez de al revés. «Tenemos que sacarlo a la luz, bajo nuestros términos». Luca miró por encima del hombro. «No hay mucha cobertura, sin embargo». «Muy bien», dijo en voz alta. «Efa, ¿tiene suficiente cuerda para cubrir el espacio entre el cobertizo y el granero?» La sargento asintió con la cabeza. «Será más delgada, pero puedo hacerlo. Estaremos un poco más dispersos que de costumbre, pero tendrá que servir. Ghedra, Gox, tomen cobijo ahí», indicó las paredes cercanas de los 2 edificios, que se situaban frente a frente a través del patio lleno de cadáveres. «Nick, ¿puedes arreglártelas en el grano? Si me tumbo me dará una buena oportunidad, pero la recarga será lenta». «Si eres tan buena como siempre, no necesitaremos más de un disparo», dijo Luca. «Yo estaré aquí». Estampó su pie en la suciedad. «Así que trata de no dispararme a mí». «No prometo nada, capitán», dijo Nick. Sonrió, pero la sonrisa se desvaneció cuando miró a los capas de cobre muertos. «Masacremos a esta cosa y volvamos a casa», dijo Luca. Efa ya estaba preparando sus trampas. Nick empuñó su ballesta y puso el cerrojo, cubriendo a la sargento mientras trabajaba, mientras Ghedra y Gox se agachaban contra las paredes de las dependencias. No había todavía ningún movimiento en el patio, ninguna señal de que la criatura los hubiera percibido. «Esperemos que Ghedra tenga razón y que esté durmiendo por una gran comida. Eso lo haría más lento, y estaremos felices de aceptar cualquier ventaja». Después de unos minutos, Efa le dio el visto bueno y se abrió camino a través de los cables para unirse a él. Se abrió paso a través de su mochila y extrajo un frasco de líquido verdoso. «Este es nuevo. Investigación garantiza que ningún felino puede resistirlo». «Veamos si saben de lo que hablan», dijo Luca. Desenroscó la parte superior del frasco y se estremeció ante el fuerte olor que emergió. «¡Cúbranse!». Efa saludó y corrió a agacharse al lado de Ghedra. Luca miró el campo sembrado de cadáveres, frotó sus nudillos contra la empuñadura de su espada y esperó. «Bueno», murmuró Gox. «Supongo que esto resuelve si la investigación sabe de lo que habla». «¡Silencio!», siseó Luca. El aire estaba lleno de la esencia del cebo. Debía haberse difundido por toda la granja, pero llevaban esperando casi 1 hora y no había señales del monstruo. Tal vez esté realmente dormido. Eso sería un inconveniente. Si entramos a buscarlo y terminamos en una pelea en un lugar cerrado, alguien va a morir. Tendrá que acabar saliendo. Se estiró, le crujió el hombro y se congeló. Había habido un ruido suave, casi inaudible, un rasguño, garra contra madera. No se había movido nada, pero... «Manténganse alerta. Creo que está cerca», murmuró Luca. La pared junto a Gox estalló. A diferencia de la granja fortificada, el cobertizo estaba hecho de tablas endebles, que se hicieron añicos en un choque de astillas cuando la zarpa del monstruo las atravesó. Era enorme, más grande que la cabeza de un hombre, con garras de 30 centímetros de largo extendidas. Gox tuvo tiempo de soltar un grito de asombro mientras lo arañaban en el estómago, las puntas de sus garras cortando fácilmente a través de cuero, piel y músculo. Gox cayó de rodillas.
agarrándose la herida, y las madejas de tripa desmenuzadas se deslizaron entre sus dedos en un torrente de sangre. Hubo un momento de aturdido silencio. Entonces Ghedra lanzó un juramento y sacó su espada, y Luca fue por su propia arma. La zarpa del monstruo se retiró, y hubo un chirrido de advertencia en la madera. Entonces emergió a través del techo del cobertizo de procesamiento de un prodigioso salto. La cosa era enorme, la mitad del tamaño de la pesadilla que habían matado 2 noches antes, fácilmente más alta que Luca y más larga que un carro. Su forma básica era similar a la de un felino, con un grueso pelaje blanco cortado por rayas marrones claras, patas delanteras y hocico salpicado de sangre. Los colmillos brillaban en su boca abierta, incluyendo 2 largos incisivos que sobresalían de su labio inferior como un par de espadas. En la parte superior de su salto, abrió de golpe las coriáceas alas, planeando fácilmente a pesar de su tamaño. Se dirigió directamente a Ghedra y a Aefa. Ghedra sacó su gran espada ganchuda y se retiró para dar un salto mientras la cosa se le acercaba. En un último momento, sin embargo, desplegó de sus alas y cayó en picada, y la enorme hoja silbó sobre su cabeza. Antes de que Ghedra pudiera recuperarse, se abalanzó con las patas delanteras, golpeando su pecho tirándola al suelo. Su grito se interrumpió abruptamente cuando el monstruo cerró su mandíbula en su garganta y la desgarró, desatando un chorro de sangre. La cosa lanzó un breve aullido, el primer sonido que Luca había oído proferir a la bestia. Cuando Aefa hundió su espada corta en su flanco, la rodeó, liberó la hoja y se alejó grácilmente. «Es muy rápido». Luca había desenvainado su propia espada, pero apenas había logrado dar 2 pasos hacia Ghedra antes de que la criatura le arrancara la garganta. Ahora veía a Aefa retroceder, rápida y con cuidado, y el monstruo caminando silenciosamente hacia ella. Luca fue a unirse a ella, pero la sargento levantó una mano de advertencia, mostrando una faz de concentración. «Los cables de trampa», se percató Luca. Aefa había vuelto a su propia trampa, esperando atraer al felino tras ella. Si se dispara, la hará pedazos. Los ganchos y alambres de metal estaban diseñados para morder la dura piel de los monstruos, y solo podía imaginar lo que le harían a un cuerpo humano. Luca se detuvo en seco, viendo cómo Aefa agitaba su espada sangrienta hacia la criatura. «¡Vamos!», gritó la diminuta sargento. «¡Ven por mí!». El felino alado levantó una pata y se detuvo. Se quedó ahí, mirando a Aefa. Luego se alejó con un gruñido, con la cabeza girando hacia Luca. «Ha visto la trampa». La maldita cosa era más rápida y más inteligente de lo que tenía derecho a hacer. Luca retrocedió con la espada levantada. «Si se abalanza y yo me agacho, entonces tal vez». Hubo un chasquido y el perno gigante de Nick brotó en el hombro del monstruo. Este se apartó de Luca, aullando en protesta, y volvió a saltar para planear. Nick se había puesto en pie, girando furiosamente para reajustar su ballesta. «¡No va a conseguirlo! ¡Nick, corre!», gritó Luca, sabiendo que era demasiado tarde. «¡Aefa, a mí! ¡Retirada!». No estaba seguro de si Nick lo había escuchado, pero llegó a la misma conclusión. Tirando su arco y huyendo por el campo, el monstruo desplegó sus alas mientras caía en picada. Alcanzándola fácilmente, la agarró por la garganta, con unos incisivos en forma de lanza que rebanan profundamente, pero ella siguió luchando mientras la levantaba del suelo. Luego dio una rápida y fuerte sacudida, como un gato doméstico con un ratón, y la lucha de la francotiradora se redujo a escalofríos, con su cabeza apoyada en un cuello roto. Aefa saltó fuera de los cables de trampa. Luca señaló el camino. «Vamos, estoy justo tras de ti». Ella dudó. «¡Vamos!», gritó Luca, mientras el felino dejaba caer a Nick en una pila y se volvía hacia ellos. Aefa empezó a correr. El monstruo, captando el movimiento, se preparó para dar un salto. Luca se puso de costado, interponiéndose con la espada lista para clavarse en la garganta de la cosa. «Incluso si me atrapa, quizás pueda derribarlo. Quizás. Irina, lo siento». El monstruo era demasiado rápido. Descendió con las alas desplegadas. Enormes patas con garras alcanzaron a Luca, y él se lanzó extendiendo la espada. Y entonces, un destello de luz verde.